La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 12. Emociones y sentimientos bajo control. El autocontrol es fuerza, la calma es maestría. Tienes que llegar a un punto en que tu estado de ánimo no cambie en función de los reveses normales del diario vivir. No permitas que nada, ni nadie controle la dirección de tu vida. No dejes que tus emociones y sentimientos dominen tu inteligencia. Anónimo. Haber crecido en un hogar disfuncional donde la violencia intrafamiliar era la constante, me empujó a trincherarme en corazas de agresividad e intolerancia que se manifestaban en los diferentes escenarios donde yo tenía participación. Con mis hermanos, en el barrio, en las escuelas y hasta en los equipos de fútbol, procuraba marcar mi territorio proyectando una imagen de «no se metan conmigo, porque el que me la hace, me la paga». Dicha actitud hizo que, a la hora de enfrentar conflictos, no me importaran los efectos que pudiera generar golpear a alguien hasta cansarme, usar un bate, una botella, o dispararle con un arma de fuego a los pies para que mantuviera distancia cuando se trataba de una persona más grande que yo. Las humillaciones y los golpes de mi padre los recibía en silencio y con total resignación, ya que pensaba que los merecía y que no podía faltarle al respeto. Pero para mí, eso era suficiente y no estaba dispuesto a soportar una ofensa o la más mínima afrenta que viniera de otros. Aprendí a no provocar a nadie. Pero cuando me hostigaban creía que tenía la obligación de sentar un precedente para hacerme respetar, y que por lo tanto debía ser contundente por medio de la violencia física. A esto se le deben agregar los gritos, un lenguaje soez a la máxima expresión, y una capacidad desmesurada para humillar y ofender, cuyo objetivo primordial era destruir la seguridad y la autoestima de mi oponente. En la introducción de este libro, hablé de la influencia que ejercen los ambientes en el desarrollo espiritual, mental, emocional y psicológico de los seres humanos. De hecho, mencioné que los entornos producen pensamientos, los pensamientos crean emociones y sentimientos que nos llevan a las acciones. A través de dichas acciones desarrollamos hábitos, creamos patrones de conducta y, finalmente, constituimos nuestro carácter. Es decir, la expresión de nuestra realidad interior, manifestada en intereses particulares, la moral, los valores y hasta la visión que tenemos del mundo que nos rodea. Precisamente investigando sobre este tópico, encontré un artículo en el que un experto en criminología asegura que cuando un individuo tiene contacto por primera vez con el delito, este le repele. Pero que al estar rodeado por ese entorno continuamente, termina habituándose y aceptándolo con naturalidad. Allí vivía yo. Y lo más triste de todo era que el acercamiento constante a ese tipo de vida, aunado a los graves problemas de identidad, aceptación y autoestima, me hicieron creer equivocadamente que yo estaba en lo correcto, y durante casi una década con un daño emocional punzante, vagué ciego por un mundo amañado y lleno de mentiras. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo se puede enfrentar esa dura realidad? Lo primero que debemos hacer es definir conceptos, reconocer dónde y cuándo se generó el daño, y tratar el problema. Según una publicación de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, las emociones son un conjunto de reacciones que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos, que le permiten adaptarse a un evento, en relación a una persona, objeto, lugar, etc. El término emoción proviene del latín emotio, que significa impulso, movimiento. Regularmente, la emoción se define como una corta modificación del ánimo, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son considerados los efectos inmediatos de las emociones, por lo que duran más tiempo y se pueden articular. ¿Cómo influyen las emociones en nuestra salud? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos a diario, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Son de carácter universal, bastante independientes de la cultura, y generan cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Surgen ante hechos relevantes que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad. Y nos preparan para poder dar una respuesta adaptativa a esas situaciones. A lo largo de nuestra evolución como especie, gracias a las emociones, hemos podido responder rápidamente a aquellos estímulos que amenazaban nuestro bienestar físico o psicológico, garantizando nuestra supervivencia. Además de esta función primordial, las emociones cumplen con otra social y motivacional. Por medio de la primera, facilitan la interacción social, permitiendo la comunicación de los estados afectivos y promoviendo la conducta prosocial. Y por otra parte, la emoción es la encargada de energizar un comportamiento motivado, aquel que se caracteriza por poseer dirección e intensidad. El miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión y el asco
son reacciones emocionales básicas que se distinguen por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta activación fisiológica. Estas son las emociones más estudiadas en relación con el proceso salud-enfermedad. Las emociones se consideran flexibles y dependen sobremanera de la evaluación que la persona haga del estímulo. Es decir, del significado que le dé y de la respuesta en el momento de afrontarlo. De acuerdo con el mismo artículo, existen estímulos emocionales objetivamente perturbadores, que pueden no dejar secuelas. Y otros, aparentemente inofensivos, que ocasionan un daño más o menos importante. La diferencia entre las dos posibilidades estriba en la percepción que cada persona tiene de dichos estímulos. Dependiendo de esa percepción, puede surgir una respuesta rígida que lleva a un individuo a permanecer indefinidamente enfadado, triste, ansioso o aterrado. Hay varias explicaciones por las que un elevado estado de emocionalidad negativa puede tener graves consecuencias para la salud. Al enfrentar ira, tristeza, ansiedad o depresión intensamente, tienden a producirse cambios de conducta que hace que abandonemos hábitos saludables, como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico o la vida social, y los sustituyamos por otros como el sedentarismo o las adicciones, tabaco, alcohol, drogas, para contrarrestar o eliminar esas experiencias emocionales. Las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo activan el sistema nervioso autónomo, con elevación de la frecuencia cardíaca, originan hipertensión arterial, aumento de la tensión muscular, disfunción central de la neurotransmisión y, adicionalmente, perturba los ritmos circadianos de cortisol. Esta alta activación fisiológica puede estar asociada al desarrollo de enfermedades infecciosas o de tipo inmunológico. Con relación a los trastornos cardiovasculares, varios estudios han mostrado que la depresión es un factor de riesgo significativo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y mortalidad cardíaca. Otro de los factores asociados a los trastornos cardiovasculares ha sido el síndrome ira, hostilidad, agresión. Algunos expertos han asegurado que la alta expresión de ira se asocia a la presencia de enfermedad arterial coronaria. Por último, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el papel relevante que puede jugar el estrés en la hipertensión, aunque también acepta la dificultad de cuantificar esa influencia en el desarrollo de la enfermedad. En definitiva, existe una relación estrecha entre emociones, sentimientos y salud. Cabe mencionar que la reacción a determinadas situaciones y las emociones son diferentes en cada individuo. Hay personas que ante un exceso de carga emocional tienen problemas físicos, como cefaleas o trastornos digestivos. Otras manifiestan afecciones cognitivas que desatan excesiva preocupación u obsesiones y alteraciones conductuales, en las que se incluyen todo tipo de adicciones. Es importante comprender que hay un síntoma de alarma diferente para cada persona. Ahora bien, los especialistas advierten que cuando un ser humano posee estrategias y habilidades suficientes para hacer frente a esas situaciones generadoras de cargas emocionales, es poco probable que causen algún daño. Sin embargo, en ausencia de esas destrezas, una persona puede verse desbordada por una situación que probablemente sea insuperable desde su propia percepción, como la pérdida de un ser querido, un divorcio a causa de una infidelidad, una quiebra económica, etc. En estos casos resulta determinante buscar la ayuda de un profesional, dicen los expertos. Como podemos ver, los efectos de las emociones y de los sentimientos fuera de control van mucho más allá de un momento de cólera desenfrenado, en el que quizás nos imponemos con un grito, lastimamos a alguien y 2 horas después recapacitamos. En mi caso, yo tuve que persuadirme de las implicaciones que, a mediano y largo plazo, ese descontrol podía provocar en todas las áreas de mi vida. Cuando intencionalmente generé conciencia sobre este gravísimo problema, me tocó pasar por un proceso de desprogramación emocional que tomó tiempo. Pero al final me condujo a eliminar instrucciones equivocadas que había aprendido desde niño, y cambié el errático sistema de valores que adopté por medio de desatinados ejemplos. Aprendí que las creencias fueron heredadas de mis padres, abuelos, bisabuelos y maestros, que viajaron en el tiempo a través de las generaciones, y que se habían arraigado en mi ser, como verdades absolutas que no podían ser sometidas a ningún juicio, y mucho menos contemplar la posibilidad de cambiarlas. Ante los constantes choques, las puertas cerradas, el rechazo de muchas personas y los pésimos resultados, ya estando libre de drogas a los 23 años y casado con mi esposa Julia, me sometí a una introspección detallada. Concluí que la vida es solo un momento, y que no podía seguir desperdiciándola de esa forma. Hice una lista de todos esos pensamientos, emociones y sentimientos que estaban arruinando mi existencia, y gracias a esa disciplina autodidacta que desarrollé, encontré libros que me llevaron a detectar los escombros que por años había acumulado en la bodega del alma y del corazón. Muchas personas consideran que su periodo de estudio y preparación
terminó el día que recibieron el título universitario. Desde ese momento leen todo lo relacionado con sus labores técnicas y profesionales, pero equivocadamente decidieron cerrarle la puerta a posibilidades de conocimiento sobre aspectos de vida supremamente importantes. Actúan como robots diseñados para cumplir una sola función y lo demás, según ellos, es intrascendente. Puede que en el ejercicio de sus carreras sean grandes y exitosos, pero cuando la inapetencia por lo que realmente nutre nuestro espíritu se entrona y nos domina, nos arriesgamos a quedar enanos e ignaros, en lo que a nuestro crecimiento interior se refiere. Al estudiar sobre el interesante tema de las emociones, comprendí que siempre vamos a tener creencias, pero si estas no son funcionales y no operan a favor de nuestro bienestar para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás, están ocupando un lugar que no les pertenece y por lo tanto deben ser expulsadas. Un psicólogo dijo una vez que, cuando el ser humano obtiene tal revelación, necesita entender que al iniciar la tarea de evacuación de un espacio tan delicado como la mente, obligatoriamente debe mudar pensamientos renovados, acordes con ese moderno estilo de raciocinio que ha decidido abrazar. De lo contrario, lo viejo y obsoleto regresará a su antigua morada para reposicionarse, e intentará tomar el lugar que un día dominó. Ese mismo especialista sugirió que la mejor terapia para la renovación de la mente es practicar por ciclos de 21 días, la repetición de automatismos que nos catapulten a la vivencia de nuevos hábitos y nuevos patrones de conducta. William James, padre de la psicología científica, escribió en 1887 un artículo denominado El hábito. Allí expuso la enorme plasticidad cerebral y cómo son necesarios 21 días para la formación de un nuevo hábito. Tal referencia se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndose en una verdad incuestionable. Sin embargo, otros expertos en el tema aseguran que lo que realmente hace la diferencia es la actitud y la motivación al cambio. Señalan que estos dos factores tienen la capacidad de variar el tiempo de duración planteado por James para la obtención de resultados positivos. La insatisfacción y la incomodidad por una especie de contaminación que sentía en mi interior me llevaron a establecer un compromiso con mi vida. Y a decir verdad, menos de un mes para verme y sentirme diferente no me pareció algo inaccesible. Me di cuenta que aquel conocido refrán, querer es poder, aplica para todo. Incluso, cuando se trata de reemplazar aspectos negativos de nuestra personalidad por nuevos y mejores hábitos. Es como cuando trazamos un plan para alcanzar la meta de comprar un carro, una casa, terminar una carrera, o algo tan sencillo como leer un libro. Absolutamente todo depende de la actitud y de los pensamientos que la respaldan. Estos últimos son fuerzas determinantes que, cuando los mezclamos con el deseo obsesionado para lograr cualquier objetivo, sumado a la persistencia obstinada, pueden ser transformados en realidades tangibles que podemos tocar y percibir con total evidencia. Así como diariamente nos miramos en el espejo para cerciorarnos de que lucimos bien externamente, es imprescindible echarle un vistazo a nuestro ser interior y de esa forma poder ver dónde estamos despeinados y qué tipo de ajustes debemos hacer. La práctica de esa disciplina nos ayudará a ser conscientes y responsables de la necesidad de mantener la casa limpia, ordenada, y con la basura, ira, ansiedad, temor, malas palabras, envidia, en el lugar que le corresponde. Años atrás, en una pequeña aldea de un país en África, se desató un virus que causaba dolor de cabeza, fiebre, vómito y serias molestias gastrointestinales. Con el paso de los días, el problema se agravó considerablemente y las personas empezaron a morir. Organismos internacionales enviaron un grupo de médicos e investigadores para que encontraran la raíz del brote epidémico y trataran a los enfermos. Tras varias semanas sin resultados, un día descubrieron que el agua del río que los aldeanos utilizaban para su consumo estaba contaminada. Fueron muchos días caminando a lo largo de esa fuente hídrica, tratando de hallar el foco de contaminación. Finalmente, a unos 70 kilómetros de distancia de la aldea, descubrieron los restos de varios cerdos de escasos días de nacidos. Con la ayuda de buzos que hicieron una búsqueda profunda en esa área, encontraron el cuerpo de la madre de los cerdos y de 4 crías más, que se habían ahogado. Gracias a la utilización de maquinaria pesada removieron el foco de contaminación del agua, asistieron a la población con varios tipos de medicina, los hidrataron, y 4 meses más tarde todo volvió a la normalidad. Usando esa historia como analogía, no podemos ignorar que la vida es demasiado corta, como para dejar que los eventos que nos marcaron en el pasado nos contaminen la alegría del presente. Anímese a buscar la raíz de la descomposición de sus emociones y una vez la halle, sáquela y déjela atrás. Cuando yo la encontré, me di cuenta de lo complejo que sería deshacerme de ella, pero con tal de liberarme de esos terribles síntomas que me contaminaban y con los que indiscutiblemente iba a dañar a los que más amaba, tomé la decisión de depurar mi interior, convencido de que el punto de partida hacia todo logro es un deseo ferviente que sobrepase todos los límites.
Algo que llamó mi atención por la experiencia vivida con mi padre fue el tema de las palabras y el poder que éstas encierran para construir y destruir. Haber estado expuesto a ese ambiente de maledicencia me llevó a aceptar como algo normal el maldecir y acompañar cada frase que salía de mi boca con una palabra soez o insultante. Fue tal el uso descaminado que le di al don de hablar, que cuando estaba en 9º grado, competía con un compañero de clase para ver quién podía durar más tiempo insultando a la madre del otro. Lamentablemente siempre ganaba yo. No solo por la cantidad de minutos sin hacer pausa, sino por el calibre y el peso de vulgaridades y expresiones ofensivas que utilizaba y que rayaban en el límite de toda capacidad imaginativa. Asimismo, comprendí que el daño de mis emociones me había obligado a reaccionar de forma natural, pero equivocada, ante cualquier sensación de amenaza o ansiedad que me empujara a la ira y a la agresividad. Estudiar sobre este maravilloso asunto me reveló que las palabras encierran vida y muerte, de acuerdo al uso que les damos. Son nuestras más cercanas amigas desde la niñez hasta el cementerio. Tienen el poder de convertirnos en esclavos o dueños de un destino que inicialmente se planea sobre la base de pensamientos, y luego se edifica por medio de lo que decimos. Muchas son las frases expuestas sobre esta delicada materia que, infortunadamente para muchos, pasa desapercibida. En la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de sus frutos. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Nos toma 2 años aprender a hablar, y toda la vida aprender a callar. Nunca digas de esta agua no beberé. Cuando me di cuenta que en vez de boca lo que yo tenía era una cloaca, no duden en empezar por ese lenguaje soez que me caracterizaba. Admito que las raíces de esa desacertada y nociva forma de hablar eran profundas, y sabía que desarraigarlas sería un duro reto que obligatoriamente tendría que ir acompañado de paciencia y perseverancia para lograr el difícil objetivo de hablar bien. Sin duda alguna, algo que marcó mi vida fue un artículo que encontré en una revista de programación neurolingüística, un modelo de comunicación que se centra en identificar y usar estilos de pensamiento que influyan sobre el comportamiento de una persona, como una manera para mejorar la calidad y la efectividad de la vida. Dicho artículo se titulaba El poder vivo de las palabras. En él, el autor dio a conocer un increíble fenómeno que experimentaron en una base militar norteamericana, localizada en Europa del Sur, a finales de los años 70. De acuerdo con el escrito, los radares de esa instalación castrense detectaron algo inusual en un área X del mar Mediterráneo. Sin tener la certeza de lo que se trataba, enviaron lanchas y helicópteros para que inspeccionaran, pero lo curioso del caso es que, al llegar a la zona en cuestión, no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, aquel extraño movimiento en los radares obligó a los altos mandos militares a tomar estrictas medidas de seguridad, y luego de 3 días, miembros del Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Washington, le enviaron científicos y equipos con tecnología de punta, para hallar una respuesta y así esclarecer el misterioso suceso. Según el artículo, tras varias semanas de intensos estudios, decidieron utilizar unos aparatos especiales para grabar la información y realizar un muestreo de la cuantificación y la codificación contenida en las ondas que se emitían desde ese punto en particular. Pasados 7 meses de exhaustivo análisis, llegaron a la conclusión de que los datos obtenidos y registrados por sus dispositivos, aunque no eran completos en su contexto, hicieron parte de un discurso que Adolfo Hitler pronunció en 1939. Expertos en el asunto de la neurolingüística aseguran que cuando los seres humanos hablamos, emitimos ondas o vibraciones que consisten en la extensión de una perturbación de alguna propiedad del espacio, que implica el transporte de energía. Argumentan que nuestras palabras quedan grabadas, y que no solo tienen la capacidad de permanecer en el tiempo, sino que, además, actúan como un boomerang y traen a la realidad palpable lo que un día se dijo para bien o para mal. Recuerdo que, desde muy niño, mi padre hacía comentarios hirientes y despectivos en contra de los drogadictos. Cada vez que se topaba con algún indigente en la calle lo miraba mostrándole rabia y repugnancia, y a través de juicios implacables, cuestionaba su condición y decía que no soportaba verlos. Es interesante ver cómo sus condenas se mantuvieron en una dimensión que aún sigue siendo objeto de investigación, y después de más de 10 años regresaron con una cosecha poco grata para él y para toda la familia, cuando yo caí en el terrible mundo de las drogas. Cumpliéndose a cabalidad aquella frase que dice: cuando hables, haz que tus palabras sean lo más dulces, para cuando tengas que tragártelas. Afortunadamente, el deseo de cambiar me motivó a instruirme y eso facilitó la creación de una conciencia que no tenía anteriormente, pensar antes de hablar. No puedo negar que al principio fue muy complicado quitarme esos harapos, que con gran orgullo había vestido casi toda mi vida. No obstante, entendí que era exactamente igual como cuando un bebé está aprendiendo a caminar. 1. De boca arriba a boca abajo.
2. Sobre el abdomen. 3. Gira sobre el ombligo. 4. Se desplaza hacia atrás y luego hacia adelante. 5. Gatea y se sienta. 7. Se pone de pie, camina. 8. Nunca se rinde a pesar de las caídas y los golpes. Ahora, cuando creía que había avanzado lo suficiente, me daba cuenta que era todo lo opuesto. Cada vez que descalzo me golpeaba el dedo pequeño del pie con la pata de una mesa, una silla o con la cama, también al quemarme, o cuando un conductor me cerraba en plena carretera. Lo fascinante del proceso era que cada vez que me caía, sentía una necesidad imperante de ser consecuente con los principios que estaba aprendiendo, y rápidamente me volvía a levantar. Gracias a esa lupa gigante que puse sobre mi pasado y sobre el daño emocional que me hacía reaccionar mal ante cualquier estímulo intimidante, logré comprender que el campo de batalla de nosotros los seres humanos es la mente, que es como una pista de aterrizaje con una torre de control bajo nuestro mando, y que somos nosotros los responsables de autorizar qué tipo de pensamientos se van a posar en ella. Puede sonar algo contradictorio, pero la luz recibida me obligó, voluntariamente, a anhelar proscribir las huellas de ese ayer doloroso, que se expresaban por medio de pensamientos, palabras y acciones atiborradas de odio, ira, resentimiento y un altísimo nivel de violencia y agresividad. Al cabo de los 21 días practicando esa dinámica de vida, noté ciertos cambios positivos en el uso correcto de las palabras, y esto fue un combustible adicional de motivación para permanecer en esa senda. Amigo, debo recordarle que al pasar por determinados cursos, la única forma de aprobar las materias es cuando presentamos los exámenes. Porque resulta bien sencillo mantener el control cuando las aguas están tranquilas, la brisa es suave y el relajamiento es total. Pero cuando las emociones son azotadas por la fuerza de un huracán, cuando se libera la noradrenalina, el corazón se acelera y el sistema nervioso entra en shock, es allí donde demostramos si de verdad estamos listos para el siguiente nivel o no. En una ocasión, viviendo en Miami y antes de hacer parte de Telemundo, trabajaba para un canal de televisión en Internet, como presentador de un magazine de entretenimiento. Se producían programas en sitios históricos, parques temáticos, zoológicos, y también se cubrían eventos de música, oratoria y literatura. Precisamente, en una actividad donde se congregaban miles de personas para ver el lanzamiento de libros, álbumes musicales y demás, me tocó fungir como presentador durante una semana. Al final me despojaba del papel de showman y colaboraba con el manejo del camión que se había rentado para el traslado de todos los equipos. Siendo muy respetuoso con los que trabajan como choferes, labor que también tuve que hacer, la apariencia de animador, comparada con la de conductor de furgoneta, estaba a años luz de distancia. Pero a mí no me importaba, ya que para ese entonces el proceso de sanidad interior que había vivido por mucho tiempo, me llevó a renovar mi identidad y a entender que la mayor de todas las libertades es saber que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Al llegar al sitio asignado por los organizadores del evento para estacionar el camión, me bajé del vehículo, y antes de dar los primeros 4 pasos un hombre que manejaba un montacarga me gritó a todo pulmón, enfrente de decenas de personas: «Oye, quita esa mierda de allí», refiriéndose al camión. Muy respetuosamente intenté decirle que ya me habían autorizado a estar ahí, pero el individuo, dominado por una ira endemoniada, me interrumpió y me dijo por segunda vez: «Ya te dije que quites esa mierda de allí». Con la sangre hirviendo, el viejo Norman intentaba despertarse, al tiempo que me susurraba al oído: «¿Te vas a dejar tratar así? ¿Vas a permitir que este aparecido te humille delante de toda esta gente? Sería bueno que retomaras las viejas costumbres y le dieras una lección». Todo eso sucedía en cuestión de segundos. Apelando nuevamente a la afabilidad, le dije al sujeto: «Disculpe señor, permítame le explico». Al instante, el individuo se bajó del montacargas, caminó directo donde yo estaba, y colocando su nariz frente a la mía me dijo: «No me importan tus explicaciones, ya te dije que quites esa mierda de allí». Con un deseo enorme de triturarlo a golpes, teniéndolo tan cerca con un exceso de confianza notable, respiré profundo, me hice a un lado y le contesté: «Dios lo bendiga». Moví el camión, me senté en la parte de atrás y comencé a llorar como un niño, por la ira que sentía. Los minutos pasaron, me repuse y me di a la tarea de averiguar para qué compañía trabajaba el interesante personaje. Gran sorpresa me llevé cuando me dijeron que el hombre laboraba para la misma empresa que organizaba el evento. Ese fin de semana se me hizo eterno. Ni siquiera dormí bien por estar pensando en la espantosa experiencia vivida, y la forma en que iba a manejar el incidente, cuando me comunicara con la persona encargada de toda la logística de esa actividad, quien por cierto, me conocía bien. El día lunes a primera hora llamé a la empresa. Con mucha decencia hablé sobre lo ocurrido y solicité una reunión urgente con la junta directiva de esa compañía y, por supuesto, con el empleado que me había agraviado.
Por cuestión de agenda la programaron para el siguiente día a las 10 de la mañana, y nuevamente me tocó lidiar con una interminable noche. Ese anhelado martes llegó. Me levanté muy temprano, y luego de darme una buena ducha y ponerme un traje nuevo que acaba de comprar, me senté a leer un libro sobre relaciones humanas, donde encontré una frase que me preparó para llegar a dicha reunión con el balance emocional correcto. Decía, los buenos modales hacen sentir mal a las personas. Mientras conducía rumbo a esa oficina, la repetí hasta aprenderla de memoria, y me convencí de que lo que estaba a punto de experimentar era una oportunidad única para demostrar el don de gente y dar una lección de vida. Cuando me bajé del auto impecable y desbordado en elegancia, el primero que me vio fue el hombre del montacargas, que desapareció en un segundo. Me recibieron muy gentilmente y me llevaron a la sala de conferencias. Una vez reunida toda la directiva de la empresa, mandaron llamar al hombre que ingresó con una cara de derrota notable. Me dieron la palabra y yo, agradeciendo por su tiempo, les expuse todo lo sucedido. Al señor le manifesté que lo perdonaba de corazón, pero lo insté a reflexionar sobre esa actitud violenta, diciéndole que su familia dependía de él y que no valía la pena arriesgar tanto por nada. Sobre todo en días tan peligrosos, donde cualquier persona tiene un arma y puede desgraciarnos la vida y la de nuestros seres queridos. Le di un abrazo y me retiré de ese lugar muy contento de haber utilizado el dominio propio y la fuerza de voluntad, como una verdadera demostración de poder. Día a día me convencía que definitivamente el enemigo número uno a vencer somos nosotros mismos, y que tener nuestras emociones y sentimientos bajo control puede librarnos de simples problemas y de incalculables tragedias. Una verdad que confirmé numerosas veces, cuando realizaba la labor social en los diferentes centros penitenciarios de la ciudad de Cali. Tristemente en esos sombríos lugares, me encontraba con hombres y mujeres arrepentidos de haberse dejado llevar por una ira que cegó su entendimiento y que los había condenado a pasar 20 y hasta 30 años tras las rejas, luego de haber cometido un asesinato. No es mi intención proyectar una imagen que no tengo. Sería un mentiroso si les dijera que siempre he salido avante de todas las situaciones engorrosas que he tenido que enfrentar. Lamentablemente, muchas veces me he caído del caballo y aunque el tema de la violencia física ha quedado atrás, debo reconocer que en innumerables ocasiones he perdido los estribos, y sin necesidad de usar palabras soeces he herido con expresiones ofensivas a otras personas cuando me han hecho algún daño. Un caso puntual, una vez jugando un partido de fútbol con un grupo de personas muy apasionadas por ese deporte, no habían transcurrido 30 minutos del primer tiempo, cuando recibí el balón al borde del área rival. Dejé atrás 2 jugadores y rematé al arco, pero la pelota se fue por encima del travesaño. Inmediatamente un compañero de equipo me grita, ¿por qué no me la diste a mí? Yo le respondí que no lo había visto, y él, gritándome una vez más, me da una orden muy especial, lárgate para la mier. Con mucho sarcasmo, equivocado de mi parte, me le acerqué y le dije, ahora que termine el juego me das la dirección de ese lugar, porque estoy seguro que vos venís de allá. El hombre me escupió en el pecho, otras personas intervinieron y minutos después el partido se reanudó. No hace muchos años, una persona a la que le di toda mi confianza, le serví con lealtad y respeto, la honré y la cuidé en todo sentido, tomó una decisión que lastimó la esencia total de ese nuevo ser que tanto tiempo me tomó reconstruir. Ese golpe fue inesperado, aplastante y el más doloroso después de la muerte de mi padre. Infortunadamente, el viejo hombre que vive, duerme, se despierta, come, se baña y camina conmigo, se levantó en casi todo su esplendor y me vociferaba a la mente que destruyera su carrera, que la dejara en vergüenza y que humillara en público a esa persona. Fueron meses en los que mi enemigo interior me hizo maquinar todo tipo de acciones para desprestigiar al más bajo nivel, y con hechos visibles ante los demás, a ese ser humano que sentía, había destruido mi vida. Aunque tuve el dominio de mis emociones y sentimientos para callar esa voz instigadora, el dolor de mi aflicción hizo que yo perdiera el control de mis palabras, y sin utilizar un lenguaje vulgar, reconozco que cada vez que tenía oportunidad, la ofendía sin piedad. Todo eso ocurrió hasta que voluntariamente tomé la decisión de perdonar y pedir perdón. Desde ese momento me liberé y logré discernir que no podemos convertir nuestro corazón en el basurero del diablo. Pese a estas y otras batallas perdidas, el deseo ardiente de querer permanecer en los senderos del crecimiento me ha ayudado a valorar el duro desafío de mejorar día a día como ser humano. Es innegable que el precio a pagar es altísimo, pero cuando podemos palpar la renovación de la mente, la regeneración de los pensamientos y los cambios conductuales que evidencian la paulatina transformación de nuestro yo interior, concluiremos que vale la pena, y que definitivamente, la vida es una actitud. Recuerde que estamos y estaremos expuestos a decepciones en todos los niveles, pero la actitud a la hora de transmutar nuestras emociones será determinante para hacernos más fuertes, inclaudicables, y con un carácter que nos mantendrá firmes a pesar de las contrariedades.
Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Proverbio árabe. Resumen. Debemos tener claro que el ambiente en el que crecimos influyó drásticamente en el manejo y control de nuestras emociones y sentimientos. Aceptar que muchas de las conductas aprendidas no necesariamente son las correctas. Es clave hacer una evaluación interna del tipo de pensamientos que permitimos aterrizar en nuestra mente. Por favor, grabe en su corazón lo que alguna vez dijo el teólogo alemán, Martín Lutero, sobre los pensamientos. No podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Analizar, con detenimiento y sumo cuidado, el tipo de lenguaje que utilizamos a diario y que pueda incluir juicios, condenas, quejas, maledicencia, burlas, chismes, etc. Tenga siempre presente que las palabras tienen poder para materializar lo bueno y lo malo. Con humildad, aceptar que nuestro ser interior nos está haciendo un llamado urgente al cambio. Que ese cambio solo será posible cuando provoquemos el deseo de sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Aunque el proceso sea duro, no olvide que podemos generar la disciplina de los 21 días para que, a través de la repetición, desarrollemos nuevos hábitos. Recomendaciones. Una vez detecte algo que emocionalmente usted considera no está bien, enfóquese en un solo aspecto y trabaje con base en la recomendación anterior. Eso sí, teniendo la claridad de vivir un día a la vez. Sea selectivo con sus amistades y rodéese de personas que sumen y contribuyan a su progreso. No le cierre la puerta al conocimiento. Lea, estudie, tome nota y lleve a la práctica ejercicios y sugerencias que encuentre en libros relacionados con el hábito que busca implantar. Finalmente, no se rinda ni se frustre cuando se presenten las caídas. Como un bebé que está aprendiendo a caminar, levántese y vuelva a intentarlo. Todo es parte del proceso. Tácticas. 1. Aliméntese con pensamientos que lo empoderen para lograr dicho objetivo. Lo primero que debemos hacer es creer en nosotros mismos y convencernos que con arduo trabajo y sacrificio, no existen los imposibles. No malgaste su energía sobreestimando el pasado y sus componentes negativos. Enfóquese en ser agradecido por las pequeñas cosas. Póngase en el lugar del que está en una cárcel, en un hospital conectado a un respirador artificial, de aquellos que acaban de perder un hijo, del niño que tiene cáncer, de los que están buscando un empleo y de aquel que vive en la calle, por mencionar algunos ejemplos. Cuando practicamos la gratitud, la nube oscura del desconsuelo se moverá, y veremos cómo el sol de una nueva mañana brilla en el horizonte. Los especialistas aseguran que los seres humanos tenemos unos 50.000 pensamientos al día, y que infortunadamente casi todos son negativos. Por tal razón, recomiendan crear el hábito de pensar positivamente, pues además de facilitar la obtención de metas y sueños, nos hace más saludables y contribuye a que seamos verdaderamente felices. No espere a que todo en su vida esté perfectamente acorde con sus expectativas para empezar a ser agradecido. Si así lo hace, lo más probable es que se quede el resto de sus días esperando por una ilusoria panacea. La sociedad avanza al ritmo de nuestros pensamientos, por lo que, si quieres cambiar la sociedad, primero debes cambiar tu forma de pensar. Albert Einstein. 2. Viva la aceptación. Para ello, lo primero que debemos hacer es tener claro que la vida no es fácil para nadie, y que a la hora de las pruebas y tormentas, no hace acepción de personas. Muchas veces tenemos que enfrentar rachas y periodos que hubiésemos querido evitar a toda costa. Sin embargo, la única opción por el bien de nuestra salud emocional es aceptar lo que no podemos cambiar. Recuerde que cuando se desgasta peleando contra una realidad inalterable, perderá energía clave para mantener el enfoque hacia sus objetivos. 3. Desarrolla el don de escuchar. Un conocido proverbio dice que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Cuando enfrentamos diferencias con otra persona y nos negamos a escuchar y a analizar su punto de vista, cometemos el error de creer que lo único valioso es nuestra opinión, y por ese motivo casi siempre terminamos aplicando juicios desproporcionados. Créalo o no, guardar silencio hasta que nuestro interlocutor termine de hablar, no es escuchar. Razonar en lo que vamos a decir mientras otro explica sus argumentos no es escuchar. Escuchar es codificar la información que recibe en nuestros oídos, darle un significado y, colocándome en los zapatos de la otra persona, comprender con objetividad su planteamiento. 4. No se victimice. Sea radical y renuncie a la posición de víctima. No podemos caer en el victimismo crónico, culpando a los demás y a las circunstancias por todo lo que nos ocurre. Esta actitud produce una visión pesimista de la vida y, además de las consecuencias negativas, genera rechazo en las otras personas. 5. Abandone la escena. ¿Ha escuchado esa frase que expresa: es mejor decir que de aquí huyó un cobarde, que decir aquí murió un valiente?
justo cuando somos conscientes de que necesitamos cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, pareciera como si nos convirtiéramos en imanes que atraen a personas envidiosas, conflictivas y resentidas, que desean arruinarnos la fiesta. Cuando esto le suceda, abandone la escena y no caiga en sus trampas. Recuerde cuán importante es desarrollar el discernimiento para que pueda preservar lo más importante, su paz interior. Es interesante ver que, cuando recibimos la revelación sobre algo tan definitivo como las emociones y los sentimientos, y lo aplicamos continua y correctamente en nosotros mismos, mantener la lucidez a la hora de relacionarnos con los demás, cónyuge, hijos, padres, hermanos, amigos, compañeros, será más efectivo y llevadero. Hace algunos años asistí a una charla en la que el expositor, un médico especializado en neurología, hacía referencia a dos personajes que, según él, tienen protagonismo en la vida de todos los seres humanos, el Doctor Éxito y el Doctor Fracaso. Luego de un planteamiento sobre el concepto que la sociedad le ha dado a ambos términos, utilizó un par de gráficas muy sencillas, que proyectaban una pedagogía simple pero muy útil a la hora de ilustrar su profundo significado. Aquí comparto los elementales esquemas. Doctor Fracaso. Amargado, odioso, resentido, rencoroso, iracundo, vengativo, envidioso, frustrado, negativo, mentiroso, egoísta, hipócrita, indolente, insensible, cínico, desleal, irrespetuoso, deshonesto, infeliz, baja autoestima, carente, conflictivo, humillante, negligente, facilista, conformista, mediocre, intransigente, manipulador, interesado, chismoso, juez, adulador, injusto, prepotente, codicioso, materialista, impaciente, inestable, inseguro y, por supuesto, enfermo. El conferencista hizo especial énfasis al decir que absolutamente ninguna persona llega a este mundo con esas conductas impresas en su interior. Dijo que, lamentablemente, estas son el reflejo de un daño emocional acentuado y, por supuesto, de una serie de procesos no resueltos desde la infancia y a lo largo de la vida, que generalmente terminan desencadenando las muy conocidas enfermedades psicosomáticas. Es decir, aquellas que presentan síntomas físicos, pero cuyas causas derivan 100% de aspectos meramente emocionales. Según el doctor, son la manifestación del desequilibrio entre cuerpo y mente que puede disminuir nuestras defensas y hacernos más vulnerables. La razón de esta debilidad, dijo el especialista, es que el estrés y la angustia generan en nuestro organismo corticoides, unas hormonas que producen las glándulas suprarrenales, y que actúan deliberadamente afectando el sistema inmunológico. De acuerdo con expertos en psicología, las emociones negativas afectan en gran manera la evolución de una enfermedad, y en algunos casos pueden agravarlas. El galeno explicó que, por ejemplo, un estado melancólico puede llevarnos a forzar una postura encorvada, que dé lugar a una contractura muscular en la espalda. Una situación nerviosa puede producir dolores de estómago y diarreas. Un momento de estrés puede acelerar nuestro ritmo cardíaco. Asimismo, señaló que también hay síntomas comúnmente consultados a los profesionales médicos como migrañas, dificultad respiratoria, mareo o vértigo, problemas en las articulaciones, fibromialgia. Esta última, debido a que un elevado porcentaje de pacientes ha sufrido un evento traumático, emocional o físico, previo a la aparición de los síntomas, que podría actuar como el desencadenante de la enfermedad. El neurólogo advirtió que algunas personas con facturas emocionales pendientes se ocultan detrás de la abnegación o el complejo de la Madre Teresa de Calcuta, el perfeccionismo, la autoexigencia y hasta la inflexibilidad para delegar funciones, por lo que inconscientemente desarrollan el padecimiento. Finalmente, remarcó que solo a través de la convicción y la aceptación del problema, se puede emprender la búsqueda de un método eficaz para la cura de todos esos males del alma, que tienen una implicación directa con la aparición de diversas enfermedades. Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Sigmund Freud. Luego, el doctor presentó el segundo esquema. Doctor Éxito. Amoroso, feliz, noble, bondadoso, justo, humilde, respetuoso, sensible, diligente, positivo, leal, íntegro, generoso, solidario, servicial, prudente, alta autoestima, ganador, desinteresado, paciente, seguro, conciliador, responsable, sencillo y obviamente, sano. Cerró su intervención diciendo que ninguna de las características del Doctor Éxito fueron heredadas.
Simplemente son el resultado del mantenimiento correcto y oportuno que cualquier persona puede y debe hacerle a su ser interior, y que al final lo habilitará para ser la viva imagen de ese conocido adagio que dice, mente sana, cuerpo sano. Una mente sana en un cuerpo sano, es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo. John Locke. No podemos darnos el lujo de ponerle una simple venda a heridas emocionales, que necesitan ser suturadas o que, en el peor de los casos, requieren de una compleja cirugía. Hacer esto nos llevará a desarrollar un estilo de vida basado en máscaras y apariencias, con las que temporalmente podremos ignorar la realidad de nuestra alma. Pero más temprano que tarde terminaremos siendo víctimas de nuestro propio invento, y sin duda alguna lastimaremos a los demás. Por eso, es importante que de forma habitual hagamos un balance de nosotros mismos, y que nos empeñemos en ser mejores día tras día. A continuación, le comparto un ejercicio fácil de practicar, mínimo una vez por semana, para que sepa dónde está y hacia dónde se dirige. Si aún no he aprendido el significado del verbo comprender, ¿cómo pretendo conjugar el verbo amar? Si no me apruebo a mí mismo, ¿por qué esperar que los demás me aprueben? Si no perdono a los que me han herido, ¿cómo exigir que me perdonen a mí? Si mis emociones están llenas de bilis, ¿cómo lograré vivir sin amargura? Si nunca he cuidado el jardín de la amistad, ¿por qué me sorprenden las decepciones? Si yo mismo he obstruido los ríos que me traen cariño, ¿cómo es posible que me queje de la soledad? Si no tengo fe, no sueño y no me esfuerzo, ¿cómo culpar al mundo de ser estéril, frío y sin bondad? Si la envidia, el rencor y el mal dominan mi alma, ¿por qué debo esperar una buena cosecha en la vida? Si soy capaz de engañarme a mí mismo, ¿a quién no engañaré?